Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio en el que hoy, bueno, siempre estoy muy bien acompañada, pero hoy sí cabe especialmente. Y vamos a empezar presentando al chico, a J. Abril, que es un correcaminos, un gran presentador, un tipo estupendo, siempre positivo, así que J, gracias por acompañarnos hoy aquí. No, gracias a ti por darme un sitio aquí para que hablemos de lo que tú quieras y en este sitio tan bonito, en este plato tan chulo que tenéis, me encanta. Gracias a ti, porque es verte en la tele y ya van a decir los espectadores, estamos en televisión, porque hay gente que son referentes de televisión y J es uno de ellos. Y está también Carmen Guaita, que Carmen es maestra y es escritora. Bienvenida, Carmen. Gracias, una alegría enorme estar aquí. Bueno, es de esas mujeres valientes, J, que va con el pelo blanco desde hace un montón de tiempo, lo cual desde luego denota que tiene una gran personalidad. Va a perder que ya es guapísima, pero bueno, hay quien no se dejaría ese bueno, pelo blanco. Y viene a presentar un libro, La Ventana, de Ediciones NAF, que te lo he dicho fuera, pero quiero compartirlo con los espectadores. Toda la vida había leído muchísimo, hasta que pues un buen momento uno no sabe cómo, por las prisas, pues vas dejando lo de la lectura, y es verdad que hemos presentado muchos libros, pero haces una lectura rápida, y me llegó este libro y me dijiste, este es distinto a los otros que he publicado, pero me levanté una mañana de sábado, hice algunas gestiones, a las 12 empecé a leer el libro, no comí, porque no me dio tiempo a comer, ya luego hice una merienda cena, y no pude parar de leer este libro, que es un libro duro socialmente, diría, con esta imagen dulce que tiene Carmen. Lo que no sé por qué se titula La Ventana. Ay, María José, mira, me he sentido, no sabes lo que significa para mí que tú digas que lo has cogido el libro y que no lo has soltado hasta el final, porque precisamente porque es un cambio de registro grande con respecto a lo que he publicado antes. Me sentía insegura de si estaría bien, si habría acertado. Se llama La Ventana pues porque habla de educación, y realmente la educación sirve para abrir las ventanas a lo humano. Nos parece que la educación sirve para amoldar a la sociedad, y así estamos tratando la educación. O nos parece que sirve para transmitir determinados mensajes, pero realmente lo que hace la educación con un niño es humanizarle, porque lo humano en los seres humanos es lo más elevado, es lo que nos separa de la animalidad y de lo básico y de lo instintivo, y nos lleva a lo que es el alma, a lo que es el espíritu, a lo que es los sueños, el arte, los símbolos. Y eso es lo que hace un maestro, con toda humildad. Y era un poco como mi despedida de la educación, porque pelo blanco y jubilada es casi equivalente. No, porque entonces no hubieras trabajado nunca, porque llevas con el pelo blanco muchísimos años. Es verdad. Pero bueno, realmente La Ventana es eso, esta apertura hacia lo que hay detrás de nosotros, de lo que venimos, y hacia el futuro que hace la educación. J, es un libro sumamente interesante, pero fíjate, habla de educación, ella el concepto de maestra lo tiene muy arraigado, pero no solamente he dicho que me ha gustado el libro, sino que me has recuperado el gusto por la lectura, que es otro paso, porque esa experiencia hace mucho tiempo que no la vivía, y tampoco es que la cosa al principio prometa, ¿no? Porque a ver cómo empieza, porque yo ya te iba a decir, yo quiero ya ese libro, claro, quiero leerlo, porque a mí me gusta intentar leer los libros del tirón. Cuando paro, como que pierdo el ritmo, pierdo el hilo y me cuesta volver. Claro, y dice, bueno, el principio, pues más o menos el principio, pero el primero dice, el diario de Alcibiades, y dices, uy, caray. Este nombre ya me está sonando, sin destripar demasiado, pero creo que sí que podemos hablar, y además J también es padre, o sea que no solamente como comunicador, sino que puede hablar como padre, y creo que la educación es muy interesante en el debate que hay, ¿no?, con los hijos. Lo que nos plantea Carmen Guaita en este libro es que han pasado unos años, bastantes años,
y estamos ante una inteligencia artificial que es la que gobierna el mundo. Hay dos clases, que de alguna manera son apuntes que yo creo que estamos viendo que van sucediendo. Unas clases que son las privilegiadas, que son muy poquitos, y otro que es la gran masa. Esa gran masa no tiene derecho, o sea, tú fíjate que eres J, te quedarías con Jo, o sea, serías Jo, no serías ni tal, solamente 2 letras del nombre y luego tienen un número, que eso no voy a decir lo que es, porque es interesante descubrirlo, pero esas clases bajas no tienen derecho a tener un maestro, un profesor, no escriben y están casi todos abocados a ir en el transporte público de cualquier lado con puede ser pues un teléfono o lo que sea, que son juegos al ocio. Y sin embargo, la clase alta es la que tiene el privilegio de tener maestros, de aprender latín, de aprender griego, pero tampoco tienen esa afectividad, con lo cual pues se convierten en tiranos, ¿no? ¿Está basado en hechos reales? No. Fíjate, lo que nadie puede pensar, María José, es que la idea y la mayor parte del libro está escrita antes de la pandemia, porque imaginaba un mundo en el cual los ordenadores hubieran colonizado la educación y hubieran sustituido a los maestros. Y esto era un poco lo que me preocupaba y un poco contra lo que yo quería advertir. Las herramientas, las máquinas son herramientas, no son fines en sí mismos, y me preocupa la invasión de los ordenadores, de las pantallas, también dentro de la escuela, perdiendo el diálogo cara a cara, que es donde está la esencia de la educación. Y de repente llega una pandemia y mete a los ordenadores en las aulas. Y entonces cuesta trabajo creer, tengo testigos de que yo conté esta historia y conté el argumento en las Navidades del año 2019 pero realmente es como que se ha acelerado la historia que yo cuento aquí. A mí me parece fascinante esto que dice Carmen, porque me inquieta mucho las novelas que hablan de futuro, porque realmente las que he leído han acabado acercándose bastante a la realidad, disparando bastante cerca de la diana. En este caso la educación, como dice Carmen, se ha adelantado mucho, ya tenemos ordenadores, pero lo de la inteligencia artificial está ahí a las puertas, va a llegar y que quizá creo que es lo que más puede cambiar, no la educación, sino nuestro estilo de vida, ¿no? Porque nos van a ganar las computadoras al humano, ¿no? Sí, eso es lo que planteo realmente. ¿Hasta qué punto podemos permitir que la inteligencia artificial en vías de la comodidad o de la velocidad nos haga olvidar lo humano, sustituya a lo humano? Hoy mismo he visto en la prensa un chico que cuida a personas de la tercera edad, amable e inteligente, pero no humano. Entonces, ¿de verdad vamos a admitir que el cuidado, que es algo profundamente humano, una actitud esencialmente humana, el cuidado de unos a otros, el cuidado de los frágiles, lo puedan hacer también las máquinas? Estamos olvidando que somos. En el libro no solamente habla de los maestros, sino también de la medicina. Entonces, por ejemplo, tú, Jota, que es guapísimo, salta a la vista, que tiene un tipazo, salta a la vista, aunque le sentamos aquí para igualarnos todos. Es una persona muy simpática, pero detrás de ti, Jota, hay educación y hay preparación. En definitiva, eso yo creo que es lo que nos hace discernir, ¿no? Y ser libres. Y tú cuando estás en un programa no solamente es un pinganillo o un guión, ¿no? Es esa preparación. La persona, claro. ¿Verdad? Yo soy muy partidario de no irse al blanco o al negro, y más en el tema tecnología. Yo me considero... No sé si llego al punto de friki tecnológico, pero sí me gusta estar muy al día de qué ocurre, me gusta probar, me gusta utilizar, me gusta informarme, pero creo que no todo debe ser blanco, ni aquellos que dicen fuera tecnología, vamos a volver a lo que éramos, a la esencia, ni tampoco debe ser todo negro al otro lado, que es que la tecnología sea la que marque nuestro rumbo. El otro día veía algún documental en el que algunos de los creadores de las grandes plataformas, pues no sé, como Facebook, como Instagram, se habían salido de la empresa porque decían que el algoritmo, la inteligencia artificial del propio algoritmo, ya tomaba decisiones propias. Claro, buscando una perfección, pero ¿qué perfección si no hay discernimiento, ¿no? Claro, la perfección, ¿cuál es? ¿Que esto esté perfecto? Sí, pero el contexto siempre debe de influenciar y de valorar qué hay que hacer en cada momento, y la máquina no lo hace, busca la perfección. Y decía, es que ya no lo controlamos.
ya decide el propio algoritmo qué hacer con la aplicación que todos estamos usando. Ya sabe qué es lo que vamos a querer. Eso me da miedo. Vamos por ahí. Pero creo que hay un término intermedio, claro, que es maravilloso, que la tecnología nos ayuda mucho. Que son herramientas. Pero para la educación, claro, para la salud, claro, para todo. Puede desatacar muchas cosas que hemos tenido o que tenemos ahora mismo paradas. Ahora, irse al extremo, al todo sí o todo no, es lo que creo que me da miedo. Y desgraciadamente, no lo digo por tu libro, pero hay muchas novelas que han acabado dando en el clavo que inquietan bastante. Sí. Se sitúa en Extremadura. Sí. En Badajoz hablas de El Bas, que es un sitio, bueno, pues la verdad que es una maravilla. ¿Y por qué esa zona, Carmen? Cuéntanos a los espectadores. La verdad es que sí, está justificado. En primer lugar, porque hay realmente los protagonistas de la novela... El Bas, Portugal, quiero decir, que estamos hablando de Extremadura y Portugal. Sí. En la novela hay protagonistas y hay amor, y hay un niño, y hay una maestra que cruza la frontera y educa a ese niño, que jamás ha visto a una maestra de carne y hueso, y la maestra tampoco ha visto nunca a un niño que se hubiera educado solo con ordenadores. Entonces hay una interacción personal. Pero es que además hay una compañía de teatro clásico, que es la que invita a la maestra a dar ese salto, porque ellos están todavía como una avanzadilla con respecto a lo humano, a lo que es puramente humano. Entonces venía muy bien que Mérida, el teatro romano y ese entorno de una ciudad clásica, histórica, patrimonial, estuviese ahí situada la compañía de teatro. Pero es que además, y esto ya es personal... Eso es lo que yo quería adentrarme. El primer trabajo de mi vida, hace muchísimos años, hace 40 años, cuando los maestros teníamos el privilegio de viajar por toda España y no estar circunscritos a nuestras propias comunidades autónomas, sino que todo era todo, España era todo y podíamos ir a cualquier sitio. Mi primer trabajo estuvo en Badajoz, estuvo en Extremadura, y entonces era como un pequeño homenaje sentimental a mis primeros alumnos, que serán mayores que tú, Jota. No, bueno, no creo que tanto, claro. no creo. Pero bueno, señores hechos y derechos, bueno, pues a ellos un pequeño homenaje. Carmen, cuando escribes este libro, cuando empiezas a escribir, es que me llama mucho la atención, hay mucha presencia. Yo no sé, ¿tú estudiaste latín, griego? Yo estudié, en mi época podías elegir letras mixtas o letras puras. Yo hice letras puras. Letras puras. Griego y latín, sí. Exacto, yo también lo hice para evitar las matemáticas. Exacto. O sea, fue una opción de descarte. No me preguntes nada de griego, latín, algo, pero griego al final era como... Lo intenté y casi, se superó porque aquí estoy, pero... Claro, sí, yo tenía el diccionario. Claro. Tenía mucha facilidad. Pero es verdad. Pero sí que hablas de latín, de griego. Hay algunos pasajes tan llamativos como ese niño que está todo, no sé, es que educado, no, que asiste a un colegio todo con inteligencia artificial, que tiene que tener cuidado que no le vean que se ha manchado con tinta un dedo, porque si no, las clases pudientes van a ver que hay una alerta porque ha entrado en un terreno donde eso debe ser inexpugnable. Yo, de alguna manera, en este libro, guste o no, o porque nos estén viendo que sean de ciencias o de letras, recuperas el latín, recuperas el griego, recuperas el concepto de maestro, el de humanidad, el del gusto por el teatro, de la medicina también, que tiene que ser algo, creo humano. Que muy humano, claro. Desde luego, y esas cosas que no damos importancia, porque hay qué rollo que tenemos que escribir, qué rollo que tenemos que leer, y que luego se echan tanto de menos, que la persona también es así, los humanos somos así, echamos de menos cuando no tenemos. Exacto, es que el niño transgrede porque escribe a mano, ¿sabes? Entonces hay que escribir solo con un teclado porque él tiene prohibida la escritura a mano, entonces el abuelo le enseña a escribir a mano y es una gran transgresión. Sí, quería recuperar esto, yo también soy de letras puras, pero no es por eso, es porque realmente de alguna manera venimos de una historia, venimos de un patrimonio, no podemos olvidar la etimología de las palabras que decimos, no podemos olvidar tanta belleza, tantas cosas como se han hecho, tantas aportaciones como se han hecho a la historia de la humanidad y que nos hacen estar aquí, nosotros ahora donde estamos. Para escribir la novela he refrescado el teatro clásico, que siempre me gustó, pero volverlo a encontrar, el teatro clásico, Sófocles, cuando ha pasado tiempo de la vida, cuando ya no eres un adolescente de letras puras que lo tiene que leer, sino ya un ser maduro, y encontrar que hay tantas maravillas que ya están dichas, que tienen tanto peso,
que nosotros tal vez hablamos con palabras que nos parecen recién creadas y resulta que las dijo Sófocles hace 2000 años o 2500 años, ¿sabes? Y ha sido bonito eso. Bueno, para mí lo maravilloso de haber estudiado griego en su momento y sigo en tu línea, no fue tanto el aprender el idioma, que también, aunque era un idioma complicado, incluso la forma de escribirlo y todo, sino el hecho que dices de conocer nuestra etimología. Al final Grecia es la base de nuestra democracia, de nuestra sociedad, de nuestra educación, y echo mucho de menos también el término maestro. No es una crítica a los profesores que hay ahora, pero creo que faltan maestros porque los profesores que tenemos ahora querrían ser maestros, pero realmente no se les dan los instrumentos para que lo sean, y quizá el tipo de educación, yo soy un poco padre pesado en el cole porque me quejo mucho, claro, no es que me queje, pero yo muchas veces voy y digo, no entiendo cómo mi hija, que tiene 10 años 15 cumple hoy, Lucía. Felicidades. Felicitamos. No están estudiando, por ejemplo, temas tecnológicos, están haciendo informática, no como yo hacía, porque todo se ha adelantado, pero no están estudiando programación, por ejemplo, que es algo básico se van a tener que enfrentar eso a la sociedad, sí. Pero es que filosofía en esta nueva etapa de la ley de educación se queda un poco al margen, y yo creo que son el blanco y el negro que hablábamos, y esos son los dos instrumentos que hay que darle a nuestros hijos. Totalmente. Para que luego ellos, con el blanco, con la filosofía y con la programación, sepan. O sea, las dos cosas son muy complementarias y muy necesarias, y yo creo que eso se está olvidando un poco ahora, que mi hija sigue diciéndome, sácame el mapa del sistema montañoso de España, que me parece muy bien que lo sepa, pero me parece mucho mejor que lo visite, o que los lea en un libro, ¿no? O que sepa que son, más que los memorice, que yo recuerdo el penibético, el subbético, el centro, era un rollo de aprender eso, los ríos y los afluentes. El río, pues el Miño, nace en Fuente Miña, yo me acuerdo que era el primero que tenía. Claro, pero afluentes del Miño, recuerdo preguntas, afluentes del Miño, y decía, pero qué necesidad, que está bien como cultura general, pero la cultura general yo creo que está aquí, más que en el colegio memorizando, y eso no ha cambiado. Es verdad. Y la filosofía, es que ahí has puesto el dedo en la llaga, es que además es una herida que a mí me duele, el abandono de la filosofía, cuando la filosofía y la educación son prácticamente lo mismo, porque ¿qué es educar si no es de alguna manera despertar la curiosidad de preguntar qué hacemos aquí, de dónde venimos y esto qué es, ¿no? La curiosidad sobre el mundo, la curiosidad sobre lo que nos rodea y lo que podemos hacer. Sí, y descubrir que muchas preguntas que te puedes hacer ahora, y más si eres un adolescente, en algún momento algunas que son trascendentales, ya están planteadas y prácticamente ya están resueltas. Claro. Por gente que ha escrito sobre eso, y de alguna manera dice, anda, pues esto viene de aquí, o esto es así, o yo soy así, por esto y por esto. Eso me parece interesante. Exacto. Y es verdad que no sé si hay diferencia entre tipos de educación, entre públicos, privados, concertados, en ese sentido, pero es cierto que quizás sí se empiezan a ver niveles, que es no sé si un principio del argumento central. Realmente del libro, ¿no? Sí, aquí hemos llegado a solo dos niveles. Sí. El nivel de los alumnos que realmente tienen una educación filosófica, llena de cultura, llena de diálogo, y el nivel de los que es el negro, o no sé si sería el blanco o el negro, de lo que tú decías antes, Jota, solo la tecnología, únicamente la tecnología. Y todo lo demás prohibido precisamente porque la tecnología lo invade todo, ¿no? Entonces, exacto. Hay que preservar. Hablado de filosofía, que yo tuve una profesora tan buena de filosofía, una monjita, porque estudié en un colegio de monjas, y siempre lo adoré. Y por ejemplo, pues aquí de repente ver pues que está Platón, que era de los que leí, que hay gente que me mira y dice, ay, pero tú estás chiflada. Digo, como todo en esta vida depende cómo te lo enseñen o cómo te lo digan. Decía Carmen, que ha recuperado frases, pues fíjate, dice, eso me pasó con Antígona cuando dice, no nací para compartir con otros el odio, sino para compartir el amor. Como esa tengo subrayadas muchas que efectivamente... Esta frase es de la obra Antígona, claro, de Sófocles. Claro. Entonces de repente dices, 2500 años hace que los seres humanos decían esto ya. Y todavía no lo hemos aprendido. Y todavía estamos... mira que la frase es corta y clarita. Sí. Gracias, María José, qué alegría me da que te haya gustado. Bueno, es que hay muchas... Es que sí me he sentido insegura al cambiar tanto de registro. Pero ¿y de dónde has sacado esta idea para escribir este libro? Porque yo decía, no solamente el conocimiento que tiene, que sé que lo tienes, por ejemplo, hay otra obra que hace muchas alusiones a música y ópera y es una gran conocedora, y bueno, pues, pero ¿de dónde has sacado esta idea? Y prepandemia, perdona, que claro, me parece fantástico que esto sea de 2019.
Pues yo creo que de la realidad y de la información que recibimos, porque cualquier persona que mínimamente mire alrededor comprende que nos estamos dejando colonizar y que hay actitudes humanas que están desapareciendo en beneficio de la comodidad. Aceptamos, pues no sé, muchas cosas. Muchas cosas. Y de repente sucede un cataclismo o un parón y comprendemos que la inteligencia artificial y que las máquinas nos ayudan porque inmediatamente nos dan la solución. Y yo tecleo en un buscador de internet una palabra, inmediatamente tengo 1000 resultados y no me importa qué ha pasado en medio. Pero los seres humanos somos justo lo que pasa en medio. Claro. Entonces eso es lo que no podemos perdernos. Perder. Estuvimos a punto de hacerlo bien, ¿eh? No sé si os acordáis cuando empezó toda la pandemia en marzo del año pasado, que había como dos movimientos, uno era más pesimista, pero luego había un movimiento muy optimista, es decir, joder, igual esto que está ocurriendo nos hace darnos cuenta, unirnos, tal. Y no sé de qué manera o qué ha pasado o por qué, porque esto no es un tema de España, sino que es global. No, claro. Así nos hemos ido al otro lado. Nos hemos distanciado más, nos hemos polarizado más, hay más crispación en la calle, en la sociedad, con el de enfrente. Los grupos de WhatsApp, por ejemplo, los grupos de amigos se han polarizado de una manera que digo, pero si yo no sabía ni a quién votaba este señor que está conmigo en este grupo y ahora de repente ha cogido una bandera de la que sea, no le he hecho más culpa a un lado a otro. Pero realmente hubo un momento, hubo un hilo ahí que dijimos todos, ostras, esto puede servir para que vaya todo mejor. Para mejorar. Hace años leí una frase, Jota, que me impactó y de hecho la incluí en 2 novelas antes que esta, y que decía: autodestruirse es más fácil, hace falta más fuerza y más valor para permanecer, para sobrevivir, para mantener lo humano, para mantener los valores. Y es verdad, autodestruirse, dejarse llevar, es más fácil. Claro, pasa que cuando se autodestruye la sociedad, siempre hay alguien con la caña pescando para aprovechar ese momento. Claro. Y eso es lo que... Claro. Y aquí son los de Mérida y he tenido como la alegría de que la persona más culta del libro fuese el conserje del colegio, no sé cómo... Bueno, romper así estereotipos, eso me ha gustado. Sí, bueno, es que es de una preparación, es que es precioso. Así que bueno, pues ahora como le tenemos en medio... Qué ganas de leerlo, yo gracias, le voy a comprar La Ventana. Gracias. Y no sé, La Ventana. La Ventana. Me quedo con eso. La Ventana. A mí me pareció muy radiofónico el título, porque es título de programa de radio, claro. La Ventana. Claro. Pero, y luego, digo, serán cosas de las editoriales o tendrá algún misterio, pero bueno, la verdad que lo de la portada y el título, bueno, ahí está el contenido, es maravilloso y es un soplo de aire fresco en medio de que sales en shock. Yo tardé, cuando terminé de escribirla, le iba a mandar un mensaje, un WhatsApp, y digo, no puedo todavía escribir, o sea, estaba... Y dejé que fuera el día siguiente y digo, ya no puedo dejarlo pasar más, porque claro, le dije que iba a empezar a leerlo hace 4 días y estará diciendo, ni se lo ha leído, no le ha interesado, tal, digo, tengo que escribir. Pero me costaba escribir porque estaba todavía metida en ese mundo. Me estás emocionando, como siempre. Bueno, qué cosa. Siempre que vengo a tu programa he hecho una lagrimilla al final. Nada, pues a reírse. Muchas gracias. Ahora nos vamos a ir a Andalucía y le tenemos en medio porque dice que no podemos dejar de pasar lo que tenemos en medio. Jaén. Y el periodismo y la comunicación, Jota, bueno, yo recomiendo que los que quieran saber más sobre Jota se metan en su página web y que pueden ver un montón de cosas que ha hecho, que hace y que puede hacer, entre otras, pues mira, grandes empresas confían en él siempre para sus presentaciones y eso es muy arriesgado porque eso tiene que ser sobre seguro, no solamente que lo hagas bien, sino que seas resolutivo, que seas eficaz, que en nuestra profesión normalmente no se suele medir, pero hay cosas que no se ven en tu web ni en tu currículum, entonces ¿cómo es ese J de latín y griego que decide estudiar periodismo? Bueno, pues hace muchos años, yo tenía 17 años, pero es cierto que yo tenía claro que lo mío era la comunicación desde pequeñito, porque ya te lo van diciendo, el niño no se calla, el niño habla mucho, y luego mi primo Carlos, que un año mayor que yo, también era un referente y siguió la misma carrera, vamos, yo le seguía a él en la carrera, él quiso hacer periodismo y yo fui detrás, pero nos gustaba mucho comunicar.
y es que estoy viendo fotos ahí que son muy chulas, luego cuento sobre esas fotos. Nos gustaba mucho comunicar, teníamos incluso un periódico en casa que hacíamos, que vendíamos a familiares, que contábamos, pues tía Ángeles que vive en Pamplona le ha pasado esto, y los tíos no sé cuántos, pues son una familia muy grande afortunadamente, y hubo un momento en el que hubo que decidir qué estudiar, y yo tenía claro que quería hacer periodismo, lo encaminé todo hacia ahí, porque lo que había era periodismo, no había todavía tantas ramas como audiovisual, hacías periodismo y luego ya dentro te especializabas como quisieras. Y la solución era Madrid, porque Jaén, y sigue siéndolo, es una provincia un tanto castigada, últimamente un poquito más, y no teníamos universidad propia, luego ya sí la tuvo, pero no tenía periodismo. Bueno, cuando yo me fui todavía no existía la universidad allí, entonces era Sevilla o Madrid, y yo entendí que si quería hacer periodismo y dedicarme a la comunicación era más rentable, si se podía, estar en Madrid, que es el centro neurálgico de todo. Y para acá que me vine, me cogí mi tren, que entonces eran como 4 horas y media de Jaén a Madrid. Fíjate. Tenía la suerte, como somos 7 hermanos y yo el pequeño, tenía 2 hermanas viviendo aquí, y me recibieron, me enseñaron un poco cómo iba todo este jaleo de Madrid. La ciudad, pero fíjate, con una familia súper numerosa, y en tu currículum he visto que eso no lo sabía y me ha llamado la atención, porque para mí sí supuso un antes y un después en la profesión. Yo estudié, bueno, igual que yo, son muchas cosas por descarte, estudié, no por descartes, sino por descarte. Estudié griego por no estudiar matemáticas, y bueno, realmente puse periodismo porque yo había querido ser siempre abogado de causas pobres, fíjate qué futuro. Pero sí es cierto que tuve un maestro, Paco Salvador, en el último año en COU, que me dijo: estudia periodismo, María José. Y entonces había suspendido tantas J que yo fui a inscribirme y puse primero esa y luego filología árabe. Bueno, ¿te puedo contar una de filología árabe? Es que yo elegí filología árabe. ¿También? Como segunda carrera, porque a mí yo iba en el último año de la mili. Entonces digo, ¿qué hago? Yo no me voy a poner ahora a hacer la mili, que yo ya estaba aquí en Madrid on fire. Y digo, y entonces dije, pues me apunto a filología árabe y me pido una prórroga. Y justo fue el año 93, creo que fue, o 92, en el que andar quito la mili. Si no, me hubiese matriculado en filología árabe. ¿De acuerdo? Por eso me digo, bueno, me matriculo. ¿Cuánto nos une? Ya ves, y cuánto pensamos que somos muy originales, y siempre hay alguien que, porque vamos, es que era, yo me acuerdo que lo puse porque en mi época, que es anterior a la tuya, se podían elegir 33 carreras, y bueno, puse periodismo esa, luego puse filología, yo no sé si llegué a poner derecho o no, pero sí es cierto que hay pues un maestro te lleva. Yo me dedicaba al baloncesto, entrenaba baloncesto, y el periodismo, bueno, pues hacía muy pocas cosas, alguna retransmisión de fútbol o baloncesto en Onda Madrid, pero lo tenía un poquito de lado. Además había sido ya año olímpico, 92, que nació mi hijo Esteban, mi hijo mayor, y bueno, el niño era muy pequeño, y me dicen, oye, que y en IMEFE, que van a hacer un curso de redacción, presentación y locución para radio y televisión. Y yo dije, bueno, yo me voy a ir, pero había hecho tantas entrevistas que, como iba embarazada, me decía que dónde iban. Y alguno, que no lo voy a contar ahora para no desviarme, de estos que presumen mucho, ¿sabes?, de igualdad y de no sé qué, y a mí me dijeron, ¿y tú cómo vienes así? Digo, pues es que no me la puedo quitar. Que llegaste embarazada. Claro, pero yo dije, pero ustedes cómo van a abrir el medio de comunicación en 5 meses, yo ya he dado luz y estoy. Y ni me hicieron la entrevista, Jota. A mí eso me frustra muy poco, pero bueno, en el momento era como, te quita una ilusión. Y son otros que presumen mucho de todo lo contrario. Bueno, pues entonces en IMEFE a mí me metió en la profesión, porque realmente ahí aprendí la práctica, una parte de la práctica de radio, de tele. Había muchos profesionales de Telemadrid, de Onda Madrid, y he visto que tú también estuviste en IMEFE. Sí, yo cuando llegué aquí a Madrid, bueno, tuve una coincidencia en verano, porque la hija de una amiga de mi madre, coincidimos en la playa, en Granada, y me dijo, pues yo este año empiezo la carrera en Madrid. ¿Y qué carrera vas a hacer? Periodismo. Digo, yo también. ¿Y dónde? En el CEU. Yo también. ¿Te han dicho de qué clase? Esta. Y entonces estábamos en la misma clase. Entonces llegué aquí, además de con mis hermanas, para situarme un poco en la ciudad, con una compañera de clase que me decía desde qué autobús había que coger, porque claro, yo llegaba aquí con mi maletilla.
hasta cosas que pasaban. Y me dijo, oye, hay unos cursos muy chulos que son del Ayuntamiento de Madrid, de IMEFE, en los que te enseñan a hacer radio. Y como radio era algo que yo no había trabajado absolutamente nada, pues dije, pues para allá que voy. Hice el curso de IMEFE, de radio musical. No se me dio mal, hasta el punto de que me quedé luego 2 años más como profesor para a los que venían. Y ese fue mi primer trabajo aquí en Madrid, más allá de relaciones públicas por la noche y todas estas cositas que era... Que eso lo sigue aquí siendo por el día, por la mañana, por la tarde y por la noche, bueno, porque ya lo sin eres. cobrar, ya sin cobrar, antes cobraba. No, pero mi primer trabajo serio en Madrid fue profesor de musicales de IMEFE Radio aquí en Madrid. Y aprendí muchísimo y fue mi primera salida laboral. Bueno, y hay otro que también he tenido yo en programas de radio de hablar muchísimo de la Ruta Quetzal, y tú también has conectado con la Ruta Quetzal, que eso es algo impresionante, yo creo que da una experiencia bárbara. Bueno, yo si me preguntasen cuál es la mayor experiencia de tu vida, ¿Cuál es la mayor experiencia de tu vida? Vale, pues te diría que 2. Vale, va, te lo admito. La primera es haber tenido hijos, que me parece algo... no sé, me parece algo inexplicable para alguien que no lo ha tenido. Le puedes decir toda la maravilla del mundo y adjetivarlo como quiera, que es algo... Quien lo probó lo sabe. Sí, pero es muy contradictorio, porque es el amor absoluto, el sacrificio absoluto, el hastío absoluto en algunos momentos, te tiene todo, ¿no? Pero todo junto es una especie de maravilla que es muy difícil de definir, al menos para mí. Y la otra fue un punto de inflexión que hubo en mi vida, que fue la Ruta Quetzal. Tuve la suerte de poder ir, entonces hacía un programa en televisión española, presenté un trabajo sobre las culturas indígenas del Amazonas. Ese año el viaje era el que sigue siendo a día de hoy el mejor de los que se ha hecho en no sé cuántas ediciones que han hecho, un montón, que era, entrábamos por el Amazonas y salíamos por el Orinoco, Santo Domingo, Brasil y Venezuela. 45 días, yo tenía 15 años, con 500 personas de tu edad, y si nos está viendo gente que ahora tenga 15 años, dirá, bueno, esos son los que tengo yo aquí en Facebook, vale. Allí no había nada, ni redes sociales, ni nada, en esa época. Entonces, claro, el encontrarte en un barco, en un viaje de ese nivel cultural, con Miguel de la Cuadra a la cabeza, que era absolutamente impresionante ver todo lo que hacía, llegaba con una naturalidad, hacía lo más extraño que habías visto nunca, y él te lo hacía ahí en medio de la selva. Y bueno, pues convivir 45 días, porque el viaje eran 45 días, con mi compañero camarote, uno era de Uruguay, que ayer hablé con él, o sea que seguimos manteniendo el contacto. Otros eran de Israel, otros estaban contando un bombardeo que había sufrido en su país, otros... Y de repente ese choque de tantas culturas, de repente me hizo, no sé si madurar en la palabra, pero desde luego focalizar mucho más mi vida, el mundo, la situación, digamos que comprendí todo en un momento. Y lo que creo que fue una ventaja para mí con esa edad. Yo creo que conecta perfectamente con lo que estamos hablando en Libro de Carmen, lo que has dicho tú en un momento. Una experiencia humana. Referente... No tiene nada que ver con Facebook. Tiene mucho que ver, ahí no había ni tecnología, te diría que incluso, bueno, sí había libros porque sí había cultura. Miguel preparaba muy bien el viaje, porque eran 45 días de los cuales 7 eran de ida en el barco. Luego por allí estabas con el barco, pero luego hacía otras excursiones a pie, y 7 de vuelta con el barco, y allí teníamos de ponente, pues estaba desde Alfonso Usía, Sánchez Dragó, muchos literatos sudamericanos, muchos profesores universitarios, que todos los días había una parte ¡Qué maravilla! de preparación más erudita, y luego una parte de preparación deportiva, y luego diversión a tope, y todo eso en... No sé, me recuerda, no me acuerdo cómo se llama la serie, del campamento australiano, que eran todos niños, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que todos eran niños, como la ciudad de los muchachos de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sí que fue un punto de inflexión en mi vida, eso sí que me hizo cambiar absolutamente, y ese fue quizá lo que me dio el empuje estando en Jaén para decir, bueno, me voy a Madrid, o sea, quiero hacer periodismo. Esto fue, yo estaba en tercero de U, tenía 15-16 años, y fue lo que dije, bueno, y creo que en notas andaba un poco como María José, según he dicho, y mi primer curso que aprobé limpio fue COU.
fue el último. Fíjate. Que mi padre me dijo, vaya morro tienes. O sea, porque claro. todos los años iba a ir renqueando un poco, pero él me dijo, si no apruebas COU, no te vas a Madrid. Claro. Y dije, pues aquí está COU aprobado. Aprobado. Y me dijo, qué morro tienes. Aquí está el COU y la maleta. Claro, el COU y la maleta, porque yo era como... Pero qué maravilla. Jaén se me quedó tan pequeño, no porque fuese Jaén, sino porque... Porque no tenías posibilidades allí. Yo en Jaén no había visto, yo qué sé, a una persona de color o a un... Bueno, es que en una esa época... sí te hace ciudadano del mundo, Jota. Claro, y de repente llegué a Madrid y era como, ¡buah! Esto se acerca bastante a lo que he vivido. Y luego vas a la ruta Quetzal y claro, es lo que comentabas tú del mapa de tu hija o lo que nos hemos aprendido, que dices, sí, te puedes aprender los ríos y tal, vivirlos es otra cosa. Y sí te voy a decir que con Miguel de la Cuadra Salcedo, eran en las noches de Caliente y Frío, que eran unas entrevistas que, claro, primero cenábamos y luego después de la cena pues entrevistamos y él venía todos los años. A mí me costó 2 o 3 años hablarle, digamos, con naturalidad o con normalidad, y él era una persona muy cercana, pero me impresionaba, porque él físicamente te imponía, y lo que hacía que lo acabas de rescatar, pues mira, que sirva como homenaje y como idea de cosas buenas que se pueden hacer y divertidas. Y que se dejaron de hacer, desgraciadamente, porque sus sobrinos han luchado mucho para hacerlo, para recuperar algún tipo de viaje de este tipo, y sé que luchan mucho, lo han conseguido en algún momento, con Madrid Destino, Madrid, no me acuerdo cómo se llama, Madrid Rumbo al Sur, pero no acaban porque no hay ayuda total. Es verdad. Bueno, y en esta tele que somos tan de baloncesto, te van a presentar un programa que se llama Cuna de Talentos. Yo durante mucho tiempo me dediqué al baloncesto. Claro, el baloncesto en tu vida también está presente, pero como lo hace todo Jota, por lo grande, no te creas que la Liga Municipal, al Mundial. Mundial, estaba diciendo, claro, yo estaba pensando en cuando yo jugaba al baloncesto y digo, pues tampoco llegué a tanto. Sí, jugué ganamos los municipales de Jaén, nos clasificamos para los de... Es que eres alto, Jota, ¿cuánto mides? Siempre digo 1,90, pero estoy en 1,89. No, 1,90, y además si fueras de la NBA con las zapatillas dirían 1,94, o sea exacto, que... estaría ahí. No, hombre, el Mundial de básquet, en ese episodio que cuenta... Que decía hace un momento de mi presentación con empresas, hago presentaciones de empresas que las sigo haciendo a día de hoy, también he hecho muchas presentaciones deportivas. Empecé haciendo mucho deporte, presentando muchos eventos deportivos, pues para el Real Madrid, para muchos, y hubo un momento en que llegué a la Federación Española de Baloncesto y me dijeron, oye, pues tenemos el Mundial de Básquet e hice algunos pinitos presentando en los descansos de los partidos y luego con La Sexta hice también no recuerdo cómo se llamaba. No sé si lo tengo apuntado, voy a buscarlo. Las retransmisiones que se hacían del Mundial de China, pues yo hacía la parte mejor jugada. La mejor jugada. ¿Sabes que Juan Antonio Corbalán presenta todos mis libros? ¿Ah, sí? Sí. Pues a Juan Antonio le quiero mucho. Y a Katia, a su mujer. Y yo, a los son dos. Buenos amigos. Pues los míos también. Y son buenas personas, que míos creo que es la clave de todo lo que hablamos, que es la clave. Es en este libro, de hecho, hay un pequeño guiño para Juan, que es el médico, evidentemente. Mira, pues no lo he deducido yo, porque también... Sí. Qué bien. Que sea médico. Sí, efectivamente. Sí, cardiólogo. Cardiólogo, claro, es que es blanco y en botella. Sí, por eso. Es un homenaje que le hago porque es una persona extraordinaria. Claro que sí. Bueno, Telemadrid, Canal Sur, televisiones nacionales, teles, presentaciones, radio, escribir también en la Gaceta Universitaria cuando empezaste. Fue un guiño que hice al principio. Sí, yo también. Eso se lo dejo a Carmen, que lo hace maravillosamente bien. Sí, ahí no podemos competir. Porque yo cuando escribo muy como hablo, y que es verdad que eso se está poniendo más de moda ahora, ¿no? Esa literatura más, no sé si cercana, pero a mí me gusta la charla. Pregones también. Pregones. Mira, tengo la suerte de haber hecho el pregón de los 2 sitios más importantes para mí. Pues sí, de mi pueblo, que es donde vivo, que es el mismo que vives tú, que Las Rozas. Bueno, Las Rozas y Las Matas, porque he hecho 2, pero luego de Jaén, que ese fue un momento para mí fue muy importante, sobre todo porque fui muy consciente de dónde estaba y en qué momento estaba. Porque mi madre decía, ¡ay, qué bien que vas a hacer el pregón! Y yo le decía, mamá, ¡ay, qué bien! No. ¿Cuánta gente ha hecho el pregón en Jaén? Digo, 100 años, no sé. Pues yo soy uno. ¡Qué maravilla! Y me parecía muy, muy interesante valorarlo así. Y de hecho, en mi página de YouTube lo tengo puesto como vídeo principal porque
no porque lo escribiese yo, pero creo que resumí muy bien lo que sentía en ese momento. Hice homenaje a mi padre que murió cuando yo era más jovencito. Y bueno, me gustó mucho y fue un honor para mí el poder representar a todos los jienenses una vez en la vida. Sí, ya lo creo. Maravilla. Por supuesto que sí, Carmen. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle a Jota? No, pero estoy fascinada escuchando. Vale. No, yo porque digo, si le quieres preguntar algo, no te quedes con la pregunta guardada. Bueno, Jota ha trabajado y trabaja en un montón de sitios, lo hemos dicho, se le nota que lo vive con intensidad. A ver, una pregunta así para pensar un poquito. Nuestra profesión es muy intensa y tú, fíjate, pues es que no hace falta buscar para verle imágenes potentes. Yo hace unos días estaba repescando algunas fotos porque dices el momento más importante, ¿no? Pues todos tenemos uno y yo presumo de haber estado en el escenario con Alfredo Kraus. Claro, debo explicar que yo no cantaba, pero sí que fue en unos premios y esa foto la he recuperado porque allí había un Alexis Valdés, un humorista cubano que empezaba, por aquel entonces era en el Teatro Carlos III en Madrid, que ahora mismo es el Platea. Sí. Y bueno, lo he recuperado a propósito de una canción que han lanzado un grupo de cubanos que se llama Patria y Vida y que es una maravilla y se la mandé a Alexis, ¿no? Y vi esa foto y digo, caray, eso lo he hecho yo, ¿no? Y qué momento, ¿no? de más alto, con tantas personas conocidas, y luego a lo mejor pasamos a tener una época un poco como los actores en las que a lo mejor no trabajas, no tenemos un punto intermedio generalmente, sí, salvo que seas un funcionario del periodismo, que también los hay y no es una crítica. ¿Volverías a estudiar periodismo y a dedicarte a esto si tuvieras opción? Sí, volvería a dedicarme a esto, a estudiar periodismo. También te digo que no sé, que se tapen los oídos los padres más conservadores o lo que sea, que a mí la carrera no me aportó nada más que lo que me hubiese aportado la mili. O sea, me aportó amigos, me aportó gente, me aportó una experiencia, pero el contenido, no sé cómo estará ahora, seguramente ahora las carreras hayan avanzado mucho, pero el contenido en su momento, la carrera de periodismo te preparaba para algo que no era lo que te ibas a encontrar luego. Luego salías y decías, ¿esto qué es? Esto no lo he dado yo, esto no lo he estudiado yo. Aprendías a redactar, por supuesto, aprendías cultura general, nada que no pudieses hacer de otra manera. Con esto no critico la carrera, pero matizo, sí volvería a hacer periodismo y también matizo. A mí cuando me dicen, ¿cómo te rotulamos? ¿Periodista? Y digo, no, rotulame como comunicador. Porque me siento un poco, no te digo lejano, pero no es el periodismo que a mí me gusta, el que hay ahora, que es maravilloso, pero no es el que a mí me gusta. He hecho informativos y me ha gustado mucho hacer informativos. Ahora me gusta más el magazine y el entretenimiento, es lo que hago. Y ahora estoy en esa etapa. Siempre me ha gustado mucho comunicar y contar las novedades, las noticias, lo que pasa. Ahora me gusta mucho más porque creo que es más necesario el entretener, el destensar, no sé, el hacer que todo sea, aunque suene un poco pedante, que todo sea un poco más amable, que todo sea un poco más bueno, porque lo decíamos antes, creo que es el único camino. Y me he vuelto un poco más egoísta, ahora ya solo me rodeo de personas que considero buenas, que me puedo equivocar o no. Claro, claro, pero solo quiero buenas personas. Lo tóxico ya no me gusta. O sea, antes tampoco me gustaba, pero antes no lo detectabas, claro. Exacto. Entonces, volvería a trabajar como periodista, me siento comunicador. Sería más el matiz. Espero que te hayas sentido a gusto hoy. Yo quiero seguir aquí una hora o dos más, ¿no? Y hablando del libro de Carmen, que me ha encantado, que no sé por qué se llama La Ventana. Se llama La Ventana porque la ventana... Ah, que no se puede contar. No, porque la ventana es lo que abre un maestro en el alma de un niño. Muy bien. Eso es, por eso se llama La Ventana. Pero vamos... Lo que ocurre es que no lo vamos a saber hasta la última línea del libro, porque se llama La Ventana. No, pero bueno, pero tampoco, yo que he leído el libro desde la primera hasta la última línea, lo de La Ventana, fíjate que se lo he preguntado, porque digo, bueno, será por algo de la editorial o algo así, porque pero vamos, que como título lo que interesa... ¿No te ha gustado? ¿No te gusta el título entonces? No se corresponde.
Ah, fíjate, porque el título lo he puesto yo, no me puedo echarle Carmen, ninguna culpa a la bueno, yo te editorial. quiero, Yo lo ¿sabes? había interpretado como una ventana que se abre Sí, es así, en es función eso, de lo que has eso es, contado eso a la es. educación de uno Eso frente al eso otro. es. ¿Sí? Y de hecho, sí, eso es, sí. Y de hecho han puesto ese ojo ahí, que no es Sí, el sí, mío, es por favor, inquietante. dilo claramente, que mucha gente me pregunta, ¿es tu ojo? Sí, no es su ojo. Y No es su y tiene más patitas de gallo por abajo. Pero No, qué va. el ojo también es la ventana del alma, quiero Sí. decir. Hay una estamos foto rodeados de preciosa ventanas. tuya, sí que es de Cristina Bezanilla. Bueno, Jota, muchísimas gracias por a venir. ti. Hasta Y gracias otro por rato. la compañía tan estupenda con Carmen. Gracias, Jota, ha sido un placer. Y cuando los espectadores te vean ahí en la tele o en alguna presentación o te oigan, pues ya tendrán ahí esa parte de ese lado humano, que ha dicho lo mejor mis hijos y la ruta Quetzal. Maravilloso. Ahí nos quedamos. Carmen Guaita, como siempre, Gracias. enhorabuena por Muchas gracias, por de este verdad. libro, La ventana, de la editorial NAF, y que Felicidades. aprendo mucho Muchas gracias. teniéndote cerca, y de verdad que me has impresionado. No sabes lo que significa para mí que te haya Bueno, gustado este todo lo libro. contrario, al contrario. Bueno, y saber qué tiene que ver con el baloncesto, ya para que les cuento. Nos vamos. Y como es habitual, pues si me lo permiten, una recomendación, y si no me lo permiten también. Y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.